hambre no espera y mientras tanto los alimentos continúan ahí retenidos en los galpones. ¿Qué es lo que está pasando o cómo está la situación ahora? La ministra hace unos días dijo las medidas ya están tomadas, ¿no? Al salir de un desayuno fue todo lo que escuchamos por parte de la ministra de Capital Humano. La justicia lo que expone es que efectivamente no se presentaron los documentos, ¿no? No se hizo lo que corresponde. Hay una especie de estado de desobediencia por parte del ministerio al no haber expuesto claramente, ¿no? Presentado los papeles respecto de qué hay, dónde está y cómo y cuándo va a ser entregado, que es lo que en el marco de la causa del juez Casanelo se le requería a la ministra Petovelo, que es apoyada fuertemente y a modo de resumen por el presidente de la Nación en el marco de su gira internacional. Así es, un presidente de la Nación que tuiteó en el día de ayer, que lo hizo hace instantes de nuevo, en un respaldo. Bueno, ahí estamos viendo el mensaje de hace algunos minutos nada más. Un presidente de la Nación que está llegando a El Salvador para lo que es el segundo mandato, la asunción de Nayib Bukele, y que obviamente en ese contexto está totalmente cruzado por la crisis que también atraviesa Sandra Petovelo. Bueno, este es el mensaje del presidente, dice, ¿quieren saber por qué la operan a la ministra Petovelo con tanta furia? Aquí la respuesta, está sacando a la luz lo peor de la corrupción política, robarle el alimento a los segmentos vulnerables del país. Bueno, y ahí continúa el mensaje y da a conocer lo que es, en principio, una especie de nube de palabras que surge de una encuesta realizada por el consultor Jacobe en los últimos días, que se dio a conocer en el día de ayer, donde, bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, las palabras principales son inflación, corrupción, pobreza y Milei. ¿Puedo desmenuzar un segundo el tuit solo con esto? Sí. ¿Por qué operación? Si hay alimentos que no han sido entregados, que están guardados en unos galpones. Si hubo 3 o 4 versiones, una decía que era yerba, que no había otra cosa que yerba. Ese era el argumento para no entregarlos por parte de una funcionaria. El otro argumento era que se guardaban para una catástrofe. El otro argumento era que iban a ser entregados antes de que vencieran y ahora nos enteramos que hay alimentos que ya vencieron. La pregunta es al presidente, ¿por qué habla de una operación cuando en realidad los propios funcionarios de su gobierno han admitido que esos alimentos están ahí, que no fueron entregados, bueno, y todo esto por lo que se les consulta? Claro, y podría referir que estamos, algo que marcaba Ezequiel, que es una instancia judicial. Acá la justicia le dio una orden al ministerio, no se ha cumplido esa orden, que era entregar la información, y a partir de allí uno puede hacer una concatenación de los hechos, que lo que muestra es, de vuelta, un gobierno que se niega a cumplir lo que es su mandato, en este caso, que es obviamente llegar con asistencia social a comedores, a merenderos y también distribuir esos alimentos que estaban retenidos. Y la gran pregunta que hay detrás, de nuevo, porque es importante y porque probablemente la semana que viene estemos hablando de esto también, es ¿qué va a hacer el gobierno con la política social vinculada a los alimentos en la Argentina? Es decir, hay una negatividad total con respecto a cumplir ese rol de aquí en adelante que llama mucho la atención y que yo creo que abre un signo de interrogación enorme, porque es en el momento donde más se va a necesitar, el momento donde el Estado se está retirando. Sí, y es un pedido de informes, reiteramos esto, pedido de información, algo que nadie debería negar si la justicia requiere. Y me quedo con algo que estábamos charlando en la pausa, Juli, si me permitís también. ¿Cómo no? ¿Y qué sucede si en algún momento la justicia, más que el pedido de informes, lo que le dice es, entregalos hoy? Bueno. ¿No? Porque ahí va a haber una contradicción muy grande contra la mirada de un Javier Milei. No te quiero quitar la reflexión, por eso lo comparto con vos, ¿no? Pero a ver, en pos de la libertad y de un gobierno que parece que hace lo que quiere. Bueno, el presidente dice que es el máximo exponente a nivel global de la libertad. Obviamente lleva la bandera del anarcocapitalismo por todas partes del planeta. Estoy segurísimo que no le agrada que la justicia le esté diciendo, señor, mientras usted está dando vueltas por el mundo, entregue los alimentos que tiene retenidos, porque en la Argentina hay hambre y están aquellos que no pueden comer. Digo, alguien que se enarbola como la caracterización misma de lo que es, de nuevo, el liberalismo de una forma realmente ultraortodoxa, claramente que le opongas lo que está provocando su política no es una buena presentación a donde vaya. Sí, un referente a nivel mundial, dicho por las propias palabras del presidente de la Nación, ¿no? Referente de la libertad a nivel mundial.
Sí. ¿Cómo sería esa puja, ¿no?, con la justicia argentina? Si te atreves a decirle, mire, lo que la ley dice en la Argentina, Sí. que en la Argentina un juez dice que entregas los alimentos, los entregás. Somos liliputenses, ¿no? Pero además en una causa... Porque el presidente dice que somos, Claro. somos todos pequeñitos Sí, al lado de él. barriales seríamos en la mirada del mundo. Bueno, pero además en una causa tan noble, ¿no?, como la entrega de alimentos. Sí. No estamos hablando de otra cosa, una cosa que es difícil de explicar a la sociedad Sí. argentina, una causa compleja. Yo qué sé, si querés la demora o el mayor gasto en la compra del gas, ¿no?, que también en todo caso También. es otro tema. Si no, en esto tenés alimentos, los tenés en 2 galpones, los comedores te lo piden, se lo tenés que entregar. Algo tan básico, ¿no? Le están pidiendo al gobierno también que informe en el Congreso justamente todo lo que refiere a lo que estamos comentando. El senador Martín Lustó, ustedes van a ver en pantalla allí lo que es un tuit, un posteo en la red X, que dice así: Sandra Petovelo tiene que venir a dar explicaciones al Senado. Citamos a la ministra de Capital Humano para que rinda cuentas sobre la falta de transparencia en los procesos de compra, almacenamiento y reparto de los alimentos destinados a comedores en todo el país, que terminaron con el despido de Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. En apenas 72 horas la ministra pasó de calificar a los alimentos como productos de mala calidad a distribuirlos de manera inmediata. La falta de gestión es evidente, la explicación ante el Congreso imprescindible, dice Martín Lustó. Lo que está en juego es el acceso de millones de argentinos a la alimentación más básica. Por eso es urgente contar con datos oficiales para saber cómo es el plan de gestión y planificación de las políticas públicas de este ministerio. El pedido de información. Bueno, esto también, porque el otro día no fue la canciller Mondino al Congreso de la Nación, pero ante un pedido, un tema tan importante que está en los medios, tiene que ver con la comida, los funcionarios tienen que ir a dar explicaciones. Me acuerdo Caputo fue hace un tiempo que dijo que no tenía tiempo porque estaba con otras cuestiones y no podía ir al Congreso a explicarle al Poder Legislativo. Yo no creo que vaya. No es momento para Yo no que creo que asista al Senado, por lo menos en términos políticos, para el gobierno, ¿no? Lo que pide Martín Lustó en la citación, que es verdad, se acumulan los pedidos de citaciones, también Diana Mondino estaba citada en el Senado y no asistió. Bueno, lo que está pidiendo Martín Lustó y los senadores es justamente lo que dice el tuit, datos oficiales, no una nube de palabras de una encuestadora ni un comunicado de Capital Humano, que informe por qué la ministra supuestamente no estaba al tanto de la situación de los alimentos en los depósitos y por qué corta la responsabilidad política en Pablo de la Torre, ¿no? Bueno, frente a la acusación de operación, ¿no?, y todas estas cuestiones que deja, en realidad las pone el presidente, el propio presidente se refiere a esto, no es una cuestión menor. Pero el Poder Legislativo está para esto, los poderes deben controlarse entre sí, y lo que estamos viendo y lo que está pasando es eso, un poder judicial y un poder, lo que te lo enseñan en la escuela, ¿no?, para los chicos El es algo contrapeso tan de básico poderes. como eso, exactamente, el control de los 3 poderes que deben ser independientes, pero controlarse entre sí. Acá lo que está pasando es que la justicia y el legislativo les piden que vayan a dar explicaciones. Cualquier funcionario que no tiene nada que ocultar debería poder sentarse ante el legislativo y explicarle, no solo al legislativo, sino, parece explicación de escuela, pero a los legisladores como representantes del pueblo argentino, o sea, a los argentinos, qué pasa con la comida. Yo creo que empieza a quedar cada vez más claro que hay una falta de, a ver, lo voy a poner en estos términos, densidad intelectual en muchos de los cuadros que hoy por hoy tienen que tomar determinaciones y definiciones que hacen a la aplicación de políticas en el gobierno nacional. Es decir, la verdad que hay una falta de capacidad muy importante, no hay un registro de, por ejemplo, de experiencia por parte de Sandra Petovelo, pero uno podría mencionar a otros funcionarios también. A eso se suma que hay alrededor de un 50 y un 60% de los cargos que no han sido nombrados y que están vacantes, en algunos casos están ocupados por cuadros que vienen de gobiernos anteriores, pero en otros casos ni siquiera eso, y creo que lo que subsiste en todo caso es la idea de que el gobierno lo que está poniendo en marcha es ni más ni menos que lo que dijo que iba a hacer, esto es erosionar al Estado por dentro, desfinanciarlo y en todo caso afectarlo en términos de la mala praxis. Y me estoy acordando de alguien que es sumamente poderoso en este momento, como es Santiago Caputo, que cuando uno miraba los tweets de Santiago Caputo, ahí veía en gran medida qué era lo que pasaba, qué era lo que pensaba el gobierno, que es, bueno, esto, ¿no? Manejo los hilos por dentro y de a poco los voy a ir soltando, y que el Estado no se encargue de lo que solía encargarse por lo menos hasta ahora. Pero Julia, a ver, yo hay algo en eso que a veces disiento y a ver si vos, si podemos encontrar juntos la respuesta, ¿no? Porque esto de
de que el gobierno vino a decir lo que iba a hacer, hablamos de una clase media explotada, atacada por todos los rincones, ni hablar de los de bajos recursos, ¿no? Y yo todavía entiendo que en algún momento de la campaña el presidente dijo, Capital Humano tenía la billetera abierta, y esto no es la billetera abierta, sino por el contrario, lo que compró el gobierno anterior se lo están guardando. Entonces, no cierra por ningún lado esa propuesta de algún momento de que el ajuste era solo la casta. Sí, está bien, el ajuste era 3 veces más grande que el que proponía el fondo. Iba a ser enorme, pero en ningún momento se habló de los jubilados que iban a tener que pagar este ajuste, ni los sectores de menos recursos, incluyo ahí la clase media ahora, ni los comedores. Bueno, no sé, es confuso. No, yo entiendo que es confuso esto de que nadie debe recibir ayuda. Bueno, es el concepto de Milei y siempre lo trajo. Pero nunca fue tan claro en este sentido. Aún al día de hoy no son tan claros. La ministra no sale y dice, nadie debe recibir ayuda social, así que no la vamos a entregar, porque esa es la mirada del presidente. Tampoco lo exponen así, no dicen nada. Bueno, el presidente ha tenido algunas frases, creo yo, sumamente desafortunadas, pero por él reivindicadas en las últimas horas. Y eso sí está hablando un poco de lo que está pasando en la Argentina, que es que el hambre eventualmente es algo con lo que uno puede coquetear y que eso puede estar allí y que nadie se tiene que alarmar porque de alguna forma todos tenemos que acostumbrarnos a que el hambre exista en la Argentina y que alguien no pueda comer y se tenga que acostar con la panza vacía. Pareciera que eso es necesario en este momento. Y es un gobierno, te diría, me comentó un funcionario, casi que prioriza la narrativa o la doctrina política que vuelca Milei en su cuenta de Twitter a la gestión, ¿no? Porque pensando en voz alta para el gobierno sería mucho más sencillo, mucho más lógico, incluso redituable en términos políticos, distribuir y armar un show con la distribución de los alimentos a los comedores y a los sectores más carenciados. Pero se impone la narrativa y la doctrina de Milei de la justicia social como una aberración y del retiro del Estado de cualquier cuestión de asistencia social. Sí, por momentos, ¿no? O no. Después hay un vocero que te dice, pero sí, los vamos a entregar antes de que se venzan. Entonces, ahí es a donde yo digo, es todo muy ambiguo, es por momentos. Acá ni siquiera hay un presidente que dice, bueno, estamos todos de acuerdo en esto, la ayuda social para nadie, porque el ser humano debe resolverse. Un día te dice eso, solo vas a encontrar la solución y al día siguiente el vocero dice lo vamos a entregar. Ahí es donde yo digo que hay como una desorganización, me parece que están haciendo lo que pueden. La necesidad de tomar posición, ¿no? Sobre algunas cuestiones, porque digo, tomar posición también define o esclarece reglas de juego, que es un poco lo que está faltando desde el inicio de la gestión hasta esta parte. Digo, o se entregan los alimentos porque se entiende como una política social o directamente no se entregan los alimentos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren hacer? Les pregunta Casanelo. Pero eso como en líneas generales, digamos, se plantea el RIGI por un lado, pero después nos vamos a pelear con todos los mandatarios habidos y por haber por el otro. Pensamos que Lula da Silva es un zurdo comunista, pero después la tenés a la canciller Diana Mondino tuiteando solucionado el gas con un emoji de corazón y una banderita de Brasil. ¿Qué pasa con el swap, por ejemplo? ¿Se renueva o no se renueva? ¿O decimos en medios que los chinos son todos iguales o vamos a China a tratar de negociar algo del cual no tenemos resultado? Entonces, quiero decir, lo que es la previsibilidad, esclarecer reglas del juego, también promueve lo que tanto Milei entiende que con su gobierno promercado va a traer y hasta ahora no vimos prueba de eso, que son las inversiones, ¿no?